la parte 2 del capítulo que he titulado El apostolado de este libro, Teología Pastoral. Un libro que puedes adquirir en internet, en Amazon. Te lo envían a cualquier parte de tu domicilio con un solo clic. Cómpralo ya. Dice la escritura en Primera de Tesalonicenses 2:11. Como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Bueno, hemos dicho que los apóstoles, o el término apóstol, se utiliza la mayoría de las veces en una búsqueda de un reconocimiento, ¿no? La gente se nombra apóstol buscando fama y autorreconocimiento, pero tampoco podemos desestimar que otra motivación poderosa sea el enriquecimiento por medio de pacto de diezmos. En otra parte de este libro hemos hablado sobre la importancia de que los pastores diezmen a una cobertura, tal como dice la escritura, que puede no ser llamada apostólica de acuerdo a la definición que hemos hecho en el apartado anterior, porque puede darse el caso que el pastor que recibe los diezmos los obtenga de un único líder congregacional, lo cual lo haría cabeza de su propia iglesia y del pastor de quien acepta los diezmos y ofrendas. A fin de cuentas, el apóstol no debería tener injerencia alguna en la organización de otra iglesia donde es el pastor el que tiene la última palabra sobre su congregación. Supimos de cierto apóstol que fue a cancelar una obra por haber roto relaciones con él. Totalmente un abuso y un exceso en sus funciones. El hombre fue y se puso allá afuera, y cuando entraban los miembros levantaba la mano y soltaba una maldición en el nombre de Jesucristo. Ni es bíblico, y es bastante penoso que haya gente reprobada que haga este tipo de cuestiones. En la iglesia del siglo XXI, los individuos son guiados por fama, por la búsqueda de enriquecimiento o por una mezcla de ambas, y continuamente están explorando la posibilidad de añadir iglesias bajo su cobertura. A veces hasta utilizan estrategias de mercadotecnia, presentándose como fraternidades que anuncian una iglesia unida. Para que sea una sola iglesia, únete a la única fraternidad de iglesias cristianas en México, en el mundo o donde sea. En cierta ocasión, esta mujer promocionaba mis libros en otra iglesia y un apóstol se interesó y que quiso concertar una cita conmigo para conocerme. Y bueno, era un hombre que escribía también libros, tenía una macroiglesia de varios miles de personas, y luego de mostrarme la grandeza de su iglesia y de decirme que estaba sobre otras muchas iglesias con muchas otras personas, me ofreció promocionar mis libros siempre y cuando conviniera con mis diezmos en un pacto donde lo reconociera como apóstol. Por supuesto que me negué. Un hombre que no es capaz de ayudar a otro sin recibir nada a cambio no ha conocido el amor de Cristo, un amor que se da sin condiciones y de manera gratuita. ¿Te imaginas qué podría yo esperar de una persona así? ¿O qué consejo podría yo esperar de una persona que condiciona la ayuda a cambio de algo terrible, ¿no? Que un pastor o un líder se comporte de esta forma es algo completamente increíble. Si estaba condicionando la promoción de mis libros, al rato me iba a condicionar la ayuda también. Me iba a decir, pastor, ¿no? De una ofrenda extra para que le dé un consejo extra, o qué sé yo, ¿no? Y bueno, lo más importante, había yo de traicionar a mi pastor, con quien, a pesar de sus defectos,
tengo un pacto de honor. Este tipo de situaciones, bueno, se muestran en múltiples variantes, en individuos que buscando riquezas embaucan a la gente con enredos de paternidades apostólicas y liderazgos mezquinos que confunden a los miembros de una congregación. En cierta ocasión llegaron estas personas a la iglesia y argumentaban que su padre espiritual era un pastor de otra congregación al cual yo conocía y que las había pactado para que le dieran él los diezmos, pero que se iban a reunir conmigo. Dios mío, bueno, conocí al individuo y como siempre he creído que es el Señor el que me provee y no el hombre, decidí no hacer nada al respecto. Dejé la situación en manos de Dios. La conducta reprobada y mezquina de una persona que había estrechado mi mano en señal de justicia lastimó mucho mi corazón. Es decepcionante que se llamen pastores, que digan que tienen el amor de Cristo cuando los ciega, el amor por las riquezas, la fama, el poder. Y bueno, me hizo recordar o me hizo reflexionar acerca de la avaricia que hay en el corazón de los hombres y que nunca se sacia, tal y como dijo Pablo en la primera de Timoteo 6:10, que es raíz de todos los males, era amor al dinero. En un caso más concreto, le sucedió a esta mujer iba a una iglesia que conglomeraba miles de personas y bueno, para poder mantener el control se nombraban como líderes de veintenas, ¿no? Y hacían reuniones en casa. Y sucede que esta líder que guiaba esta célula, como se le llamaba a la reunión en casa, cierto día les dijo a las mujeres, una veintena de mujeres acomodadas, con recursos económicos, les dijo, vamos a pensar en un color y yo les voy a decir en qué color estoy pensando, y las que atinen en ese color, el Espíritu ha mostrado que me den los diezmos. Imagínate, un líder pidiendo los diezmos cuando es el pastor el que debe ser administrador. Luego se acercó a la dueña de la casa, que tenía un estatus económico mayor, y le dijo abiertamente, le dijo: a mí me puso el Espíritu que él, aunque hayas el color que haya sido, tú me tienes que dar los diezmos. Todo esto sucede en la iglesia del Señor. Es algo terrible. La corrupción que hay en el cristianismo, el liderazgo que está buscando ganancias deshonestas, incluso en partidos políticos, ¿no? Había cierto partido político cristiano, pseudocristiano en México, y bueno, vino una mujer que iba a ser propuesta para jefa delegacional, nos vino a pedir asesoría y nos decía que estaba tan decepcionada de este partido cristiano, eran igual de corruptos que todos los demás, y ella decía: no sé si continuar en la política o dedicarme a otra cosa. Es decir, el shock había sido tal que dijo: esto está grueso y no sé qué hacer. Bueno, la mujer ya nunca regresó, pero un dato sorprendente fue el aportado por otra mujer, que nos dijo que bueno, su iglesia estaba bajo la cobertura de un ministerio internacional conocidísimo en Sudamérica, que conglomeraba miles de personas. Yo pensé, dije, bueno, ha de ser como esas coberturas cuando alguien dice: sí, mi cobertura es el pastor Benny Hinn. Oye, ¿cuándo hablas con Benny Hinn? No, pues nunca hablo con Benny Hinn, ¿no? Nomás le mando los diezmos, o a veces ni los diezmos le mando, pero es Benny Hinn, así como no. Dije, ha de ser un caso así. No, dice que este hombre iba cada 2 o 3 meses a la iglesia. Dije, wow, qué raro, si el hombre está súper ocupado. Dice: sí, lo conozco a él, a su esposa, a sus hijos, y está muy interesado porque el hijo de nuestro pastor de su iglesia
el Señor lo va a poner como presidente de México. Dije, ¿what? Y bueno, uní los cables. Ella no dijo nada, por supuesto, pero dije yo, este pastor sudamericano viniendo a una congregación en México que tiene connotaciones políticas y que está inyectando dinero para una campaña política, ¿cuál será realmente la motivación del pastor? ¿Llevar el evangelio eterno a las naciones o tener un títere político, ¿no?, para hacer intercambios comerciales, qué sé yo? Es decir, muy compleja la política y la religión. Es difícil realmente. Hay fraternidades y alianzas en México que reúnen miles de seguidores y se hacen llamar representativos del cristianismo, pero están muy lejos de personificar la diversidad y la pluralidad que conforman las iglesias evangélicas independientes, cada una en su manera de aprender y de expresar el fenómeno religioso en su mayor profundidad. La mayoría de las veces estas alianzas y fraternidades, cuando se presentan ante los medios, realizan peticiones tan absurdas como politizadas. Debemos ser muy cautos, debemos mantener los pies en la tierra y debemos ser honestos en nuestras motivaciones reales. ¿Qué te está motivando para ser pastor? La fama, el poder, las riquezas, una mezcla torcida de ambas. Oh, bendito Dios, bendito Dios. Bueno, podría parecer un poco resentido en este capítulo al denunciar los abusos y los excesos de investiduras apostólicas, pero cualquiera que haya pasado ciertos años en una iglesia pudo haber hasta salido lastimado de ver realmente que el cristianismo del siglo XXI o el liderazgo cristiano del siglo XXI deja mucho que desear. Es una pena realmente lo que sucede, no solo en México, sino en todo el mundo. Creo que el cambio debe darse en uno mismo. Uno es el que tiene la responsabilidad de su vida y no la de nadie más. El cambio para una revolución en la iglesia del Señor está en que cada lector comprometido con un cristianismo real, que cada líder que predique realmente practique lo que habla, crea lo que predique, y su pensamiento esté congruente con su corazón y con sus acciones. Miremos los líderes, miremos los errores de otros líderes, no los critiquemos, aprendamos de ellos, no caigamos en las mismas corrupciones de que los acusamos. Hagamos el cambio y la diferencia, comenzando por nosotros mismos. Me es grato presentar mi más nuevo libro, El poder en los nombres de Dios, una compilación de más de 700 nombres bíblicos, las técnicas para meditar en estos nombres y la explicación de cada uno y el poder que emana de cada uno. Los nombres de Dios, esta compilación de más de 1000 nombres de Dios, todos bíblicos. Bueno, mis libros acerca del Talmud. El Talmud son estas interpretaciones, revitalizaciones rabínicas de principios de siglo que nos van a dar una explicación más profunda sobre el Antiguo Testamento y que nos van a servir muchísimo para poder entender al cristianismo dentro de su matriz judía. Interpretaciones
sefaradíes es la comunidad judía de España de la era medieval, los siglos XII al XVI, y esta producción literaria única, interpretativa también de las Sagradas Escrituras.